Muchas gracias, doctora Francia Márquez. Hemos tenido en este seminario un privilegio que pocas veces realmente tienen los encuentros internacionales, y es que logremos tener una de las intelectuales más importantes que hay en Cuba. Y ha sido difícil la conexión, mas sin embargo vamos a tener la oportunidad de escucharla. Ella no solo va a intervenir, sino que preparó un texto y me pidió que pudiera intervenir en este momento para contar desde Cuba, un país que se comprometió de una forma tan firme con la paz, de que ella pudiera hacer esta intervención sobre la paz. Entonces vamos a pedirles que a continuación escuchemos a la doctora Johanka del Río desde la Universidad de La Habana en Cuba. Buenas, agradecemos la invitación a este encuentro y consideramos una alta responsabilidad en dar nuestra palabra en este foro. La pregunta sobre la paz y cuál paz es una interpelación imprescindible para todas las personas, sociedades y no en abstracto. Es preguntarnos por las condiciones de posibilidad para la construcción de alternativas que nos pondrán ante nuevos modos de convivencia humana con justicia social, respeto a la dignidad de cada persona y de cada pueblo, a la diversidad étnica, racial, de culturas, cosmologías, opciones sexuales y sentidos de vida que hacen hermosa a la humanidad toda. Es buscar las respuestas en procesos que construyan un paradigma de vida emancipador frente a la crisis del capitalismo global. Preguntarnos por la paz y cuál paz nos coloca ante la urgente tarea de una comprensión crítica del capitalismo actual, en la necesidad de indagar cómo rearma sus modos de acumulación y operación política en las condiciones de pandemia, es develar la ofensiva imperialista, el asalto de las transnacionales a la vida toda y el fundamentalismo en los espacios públicos y en el terreno ideológico y mediático-cultural para reconstruir su hegemonía, incluyendo las redes sociales. Para el contexto regional, la pregunta por la paz es una demanda de todas las fuerzas del movimiento social popular y del acumulado político y cultural de las experiencias de los gobiernos progresistas, marcada por la agudización de la disputa hegemónica del capital. Disputa que se expresa en una crisis de hegemonía, caracterizada por la contradicción entre la restauración conservadora y oligárquica versus gobiernos populares y alternativas emancipatorias. Esta crisis de hegemonía se manifiesta en las siguientes contradicciones: ofensiva reaccionaria y conservadora contra la integración y articulación del movimiento social popular, judicialización y criminalización de las luchas sociales contra la democracia y el poder popular, libre comercio y transnacionalización contra la soberanía y autonomía del cuerpo, territorio, nación, dominación ideológica cultural contra las culturas populares, imaginarios y autoestima revolucionaria. Si se asumen los procesos emancipatorios como una gigantesca batalla cultural de todos los explotados, oprimidos, excluidos, discriminados contra los patrones homogeneizadores de la cultura de la dominación, racista, machista, homofóbica, xenófoba, hay que pensar desde esas prácticas y reconstruir un pensamiento crítico sobre la paz. Esto significa poner al pensamiento en función de la vida real de mujeres y hombres, sin exclusiones. Es lo que legitima la validez revolucionaria de una teoría. Esto significa pensar para transformar y transformar para pensar el movimiento de la sociedad como proceso real, con nexos, mediaciones y caducidad histórica. Desde esta premisa, pensar la paz y cuál paz nos coloca ante la pregunta por la vivencia de una época de cambio. El sentido de este no puede no estar mediado por la visión de paz construida entre todos, donde se excluya y enfrente una nueva recolonización imperialista y se potencien nuevos modos sociales que acentúen la posibilidad histórica de una raizal emancipación. Dominación y emancipación es la disyuntiva en la consecución de la paz para y por la vida de los seres humanos y de la naturaleza. La complejidad de las redes de dominación con sus tramas y lógicas múltiples es retada cada vez más por las múltiples alternativas que se levantan en el esfuerzo
por ir más allá de la lógica del capital y que se enfrentan a obstáculos que deben ser bien comprendidos para derrumbar las acciones de su superación. La región latinoamericana y caribeña arrastra la historia del reacomodo permanente del hegemonismo de los Estados Unidos. Este no se resiste a perder el dominio político de lo que considera es su traspatio, por lo que mantiene su política de expansión imperial, ajustando las tácticas a cada nuevo momento de la confrontación. No es, por tanto, en este accionar un fin construir visión común de paz, sino rearmar las estrategias de subordinación a los dictados, intereses y ajustes de su política expansionista. ¿Cómo puede entonces hablarse de paz y cuál paz en una región surcada por un alto intervencionismo militar, por un poder transnacional depredador de sus recursos naturales y humanos, por una fuerza genocida, inhumana y egoísta de poderes ejecutivos, judiciales, que en las condiciones actuales de pandemia han dejado morir a una gran parte de la población más pobre y en desventaja social? La no consecución de la paz es intrínseca al sistema de dominación, porque convierte la vida civil en todo un campo de objetivos militares y en consecuencia el conflicto social en una batalla a librar a cualquier precio. El sistema de dominación capitalista, neoliberal, imperialista es esencialmente militarista, guerrerista, necesita desmontar por la fuerza de la violencia total todo aquel o aquello que se interponga a sus intereses. La paz no puede verse en esas condiciones, pues en tales condiciones no hay futuros posibles, todos son cataclismos y tierra arrasada. Sin duda parecería imposible, pero por esa misma fuerza de su imposibilidad es la perentoriedad de la paz para la región. Ella se expresa en la fuerza de movilización popular que reclama la vida en las plazas públicas, en las movilizaciones y las alternativas de base, grupos sociales, voluntariados, emergidas para enfrentar la pandemia, precariedad, pobreza y la violencia en los barrios y las comunidades. Por eso no es un desvarío inútil hablar de paz para América Latina y el Caribe. Es una prioridad de las luchas populares por la emancipación humana. ¿Cómo se quiere la paz? ¿De cuál paz hablamos? Si es que todos hablamos de la misma paz. ¿Cuál es el procedimiento de paz y cuál es la convicción de paz? ¿Es la paz una disyunción ante la guerra o es una condición humana universal necesaria para la vida plena de los seres humanos, para el reconocimiento de yo soy si tú eres? ¿Es la paz de la que hablamos una condición de posibilidad necesaria para el despliegue y ser de todas las relaciones sociales humanas, para la consecución de una subjetividad autónoma, digna y decorosa? Ante un conflicto de este carácter, la posición de perspectiva y visión relacional de las cosas es indispensable. Estamos frente a propuestas políticas referidas al marco de Estado-Nación para la construcción de escenario de paz y eso debe expresarse, debe llegar, comunicarse y hacerse sentir en los sentidos comunes y en los modos y maneras de mostrarse a la sociedad. Es posible esto no esté sucediendo de esta forma y más allá del presupuesto universal para todos de la paz, no es exactamente así. Para quienes la paz, como la esperanza de un escenario sin amenazas, sin amedrentamiento, sin hostigamiento, sin asesinatos impunes, sin persecución, criminalización y judicialización de los reclamos y reivindicaciones sociales de los sectores populares, sigue estando ahí como un perentorio fin en toda la territorialidad, más allá de acuerdos, aunque con ellos se estará construyendo la paz. Esto es una razón de vida y no una razón que mata. Recurrimos a este aforismo a partir de la tesis desarrollada por el pensador crítico Frank Hinckelhammer sobre la racionalidad del sistema de dominación del capital, que se expresa como la irracionalidad de lo racionalizado. La condición de posibilidad de la paz en la región por la que nos preguntamos tiene también un itinerario de acontecimientos que la posibilitan, y son los esfuerzos en el plano de acuerdos, cónclaves regionales de estados, llevados a cabo para el compromiso de hacer de la región un territorio de paz. Actuando en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones, las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reunidos en su segunda cumbre, firmaron en enero de 2014 la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Fuera en la ciudad de La Habana, mirando al mar Caribe, donde esta proclama se lograra, tiene un sentido histórico y simbólico, no menor que cualquier proceder jurídico.
le da una fuerza a la continuidad de una postura en política internacional, imbricada a una concepción de ser humano y humanidad presente en la línea fecunda del pensamiento crítico emancipador cubano. Referir en un breve oficio de palabra este legado permite vislumbrar otras condiciones de posibilidad del necesitado futuro de paz. Las ideas de José Martí y Fidel Castro se entrelazan en los siglos y no por su continuidad temporal, sino por su peso conceptual, ético y político. Para Martí el orden seguro y la paz equitativa era asegurar en la paz y el trabajo la felicidad de los habitantes de la isla, donde la condición única de paz es aquella en que no haya un solo derecho mermado. El heraldo de la lucha por la independencia de Cuba fue un luchador por la paz y el fraternal entendimiento entre las naciones. La vida pacífica de Cuba, desde el pensamiento martiano, solo podía ser el resultado de su gesta independentista y la conquista de su autonomía como nación-república en la fundación de una patria con todos y para el bien de todos. La paz era necesaria para liberar de la opresión y explotación colonial la nación cubana, forjada en rebeldías dignas, síntesis fecundas de culturas diversas que como crisol fraguaban la identidad cubana. Pero algo más profundo reclamaba la vida de paz para construir la república luchada, y era aquella que expusiera en su carta testamento, esta, escrita a la sombra de alguna palma cubana, en los campamentos donde acababa de ser nombrado mayor general un 15 de abril de 1895, a poco más de un mes de su muerte, declaraba: impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Martí pensó y trabajó por esa paz, que con la independencia de Cuba se alcanzara el equilibrio de fuerzas en América y el mundo, que impidiera la usurpación, extorsión, agresión, dominio imperial de la política depredadora ya mostrada por el Estado del Norte. Por esa razón, la paz deseada es una paz trabajada, fraguada, concebible en ordenar la honradez, generosidad de los que se le unan para lograr la felicidad de todos. El futuro previsto organizado por Martí para Cuba era un deseo y voluntad compartida por cubanos y cubanas de todas partes. Una paz equitativa, fundamentada en la justicia social, la unidad y la solidaridad con los pueblos de nuestra América, contra el colonialismo y la dependencia por su libre autodeterminación. El legado martiano es una divisa de esperanza para el presente y el futuro de la paz por la que nos preguntamos. Así como reaccionó ante las pretensiones colonialistas visibles reveladas en la Conferencia Monetaria Internacional celebrada en Washington en 1891, donde precisó la paz como fin rector y afirmó sus palabras: en esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es de la paz. Solo en el entendido del fraternal entendimiento entre los pueblos. Iniciada la década del 60 del siglo pasado, Cuba, como algunos comentaristas afirmaron en ese momento, se hizo continente. Y fue precisamente cuando en la sede de las Naciones Unidas se escuchó el lunes 26 de septiembre de 1960, por casi 5 horas, la voz de paz del pueblo cubano en revolución, en el discurso de su líder Fidel Castro, interrumpido unas 30 veces y cerrado con prolongadas ovaciones por los delegados de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese largo discurso se expusieron las razones del hostigamiento, la amenaza y la agresión a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Se expusieron las obras de paz con justicia social y dignificación humana recogidas en las primeras leyes tomadas por el gobierno revolucionario, las alianzas de las antiguas metrópolis en sus intereses espurios contra los pueblos del mundo. Y en ese arsenal lanzado en el Fórum de las Naciones del Mundo, Fidel selló un aspecto esencial en la batalla por el mantenimiento de la paz universal. Y vienen sus palabras: ¿para qué darle más vuelta a la cuestión? Este es el kit de la cosa, incluso el kit de la paz y de la guerra, el kit de la carrera armamentista o del desarme. Las guerras, desde el principio de la humanidad, han surgido fundamentalmente por una razón: el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Fin de las palabras. Desde estas inferencias nos acercamos al pedido de exponer en este foro
desde dónde somos y estamos y con qué nos identificamos. Por eso no podemos dejar de decir desde Cuba. Cuba vive hace más de 60 años en condiciones de paz, sitiada por la guerra. El bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos a Cuba es una declaración de guerra permanente a las cubanas y cubanos. En estas condiciones hemos vivido ya más de 5 generaciones y también hemos sido testigos de la voluntad política popular y de Estado de Cuba de promover y trabajar por la paz, no solo en la región, sino en todo el mundo. La presencia de Cuba va de blanco y con un estetoscopio al cuello para salvar vidas que solo libran una pelea por la salud y la integridad, sin distinciones de edad, raza, sexo, credo, etnia, de todos los seres humanos. Cuba ha librado contiendas, pero por el cuidado de la vida toda, y cada vez su compromiso es coherente en todos los escenarios que asuma. El papel de Cuba en los procesos de negociaciones ha sido reconocido por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Cuba se ha distinguido por su capacidad negociadora para el avance en la búsqueda de consensos en virtud de lograr la paz en Colombia y otros escenarios internacionales. Y su papel de garante, facilitador, lo ha mantenido con total coherencia en el entendido de hacer respetar acuerdos y protocolos establecidos, en el apego más fiel a las normas de actuación rigurosa y discreta, ceñida a los principios acordados de buena voluntad por todos los involucrados, respetando el derecho internacional y los principios aceptados en la solución de controversias. Como se ha indicado en las declaraciones de la Cancillería cubana, Cuba ha sostenido una histórica posición en defensa de la paz, en contra de la guerra, en el respeto al principio de su política exterior, de no realizar injerencia en los asuntos internos de otros estados. Como le asiste la moral de haber sido víctima del terrorismo de Estado, rechaza y condena todos los actos, prácticas y métodos terroristas, a la vez que jamás no permitirá usar su territorio para la organización de actos terroristas y rechazará cualquier emplazamiento, provocaciones y falsedades a violar acuerdos suscritos. La paz debe construirse desde la concepción más plena de los derechos humanos y no como concepción de seguridad nacional de poder hegemónico alguno. Es por eso que el 13 de febrero del 2021 se afirmó por la Cancillería cubana que Cuba cumplirá rigurosamente su obligación como garante y sede del diálogo de paz, la garantía del retorno seguro de la delegación de paz del ELN establecida en el protocolo de ruptura de esa negociación acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN junto a 6 estados el 5 de abril de 2016. Nuestro país mantendrá invariable su actuación rigurosa y discreta, apegada firmemente a los principios y demostrada durante décadas de participación en esfuerzos de paz en Colombia. Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de continuar cooperando con los sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano para alcanzar la paz. En tal sentido, bueno, vamos entonces a tener ahora la intervención